Muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas al curso virtual internacional Pedagogías Críticas. Continuamos con el profesor Juan Felipe Garcés. Les recordamos a los estudiantes de la Universidad de Antioquia que por favor diligencien la asistencia en el chat. A los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional que también lo hagan cuando nos compartan el enlace de asistencia. Recuerden hacerlo inmediatamente se comparta y no al final o a la mitad de la sesión. Y pues damos la bienvenida también a las personas que no son de ninguna de las dos universidades, pero que también nos están acompañando. También a los estudiantes del Instituto de Filosofía que no son de los pregrados en pedagogía. Y pues a los externos les agradecemos que si nos pueden escribir como el nombre y la afiliación institucional, como para saber también quiénes nos están acompañando, pues les agradecemos mucho. Profesor Juan Felipe, bienvenido, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Muy buenos días para todos. Agradecerles que en esta mañana nos acompañen y bueno, pues a lo que vinimos. Como la semana pasada fui acusado de que no uso las nuevas tecnologías, eh, que no hago uso de las nuevas tecnologías, pues voy a mostrar mi clarísima competencia nuevas tecnologías, por lo tanto voy a usar un PowerPoint. eh, un pa- Ay, ese lo vamos a Power, usar. pero ese PowerPoint es fundamentalmente, ¿qué dijéramos? No sé, es más una broma eh, que cualquier cosa. Permítanme, yo hago algo. Pero este PowerPoint es para evitar mi natural tendencia a la divagación, como la sesión pasada. Entonces, a ver si organizo un poco el discurso. Porque tengo que retomar cosas de la sesión pasada y eh, debo retomar, pues, lo que estoy señalando. A ver si... tirirín, compartir. Aquí está. ¿Lo ven? Ahí está cargando, ya se ve didáctica crítica. ¿Sí lo ven ya? Sí, Bueno, bueno, empecemos entonces. Eh, Hay muchas preguntas sobre la pedagogía y la didáctica crítica que van quedando en el tintero. Tal vez una de ellas es la que hizo nuestra invitada eh, Marí, puso sobre la mesa la particular y aporética situación en la cual quedamos cuando proponemos una pedagogía crítica dentro de una institucionalidad en la cual, digamos, uno estaría tentado a pensar que no hay apertura para una tal perspectiva crítica. Esa institucionalidad fundamentalmente es la escuela, en la medida en que no parecería el espacio adecuado para una propuesta de carácter crítico y sobre todo, o creo yo que fundamentalmente el problema está en que, digamos, una perspectiva tal no es capaz de radicalizar la crítica hasta el punto de cuestionar
la propia escuela. Es decir, en muchas propuestas de didáctica crítica o currículum crítico, asistimos a una situación muy particular en la medida en que todo está en cuestión menos la escuela. La escuela se presupone y eso pues nos pone en una situación, eh, digamos, aporética en la medida en que sería como una cuestión ineludible el hecho de que cualquier propuesta educativa escolar que fuera crítica tendría que presuponer no ser crítica con la propia escuela. Eso, sobre todo en el marco de una situación que tenemos ahora muy compleja, a mi modo de ver, supremamente compleja, que es la deslegitimación de la escuela con varios argumentos. Uno primero de ellos son los usos políticos que las derechas nacionales e internacionales han planteado. Una, Hay un uso impropio e inadecuado del concepto de adoctrinamiento, o por lo menos no se reflexiona de manera radical lo que significa el adoctrinamiento, y entonces eh, se ha impuesto, y ojalá en perfecto inglés, el homeschooling como la escolarización en casa como una alternativa al adoctrinamiento que viven los estudiantes, pues, los escolares, en manos de profesores generalmente sindicalizados, como es en el caso colombiano, y la persecución que las derechas han hecho al sindicalismo en Colombia, al asociarlo a un proyecto político específicamente ahora triunfante y que hace parte pues del poder político nacional en este momento, como el pacto histórico en la presidencia. Y también las derechas internacionales pues han encontrado en la escolarización en casa una alternativa para hacerle el quite a posturas que ellos consideran problemáticas, entre ellas, por ejemplo, aspectos teológicos, aspectos religiosos e incluso por ejemplo, en el caso del cinturón bíblico de los Estados Unidos, proteger a sus hijos de infaustas teorías como el darwinismo, entonces, o el evolucionismo. Entonces, tenemos una situación bastante paradójica y es que eh, hay una actitud de crítica frente a lo escolar en una perspectiva bastante de derecha. Hay un segundo factor en esta crítica a la escuela y es el hecho de que la escuela está de espaldas a la vida, la escuela está de espaldas a la vida productiva, la escuela está de espaldas la escuela y la universidad está de espaldas al mundo laboral y sus exigencias. Y de ese modo entonces también pues aparece una serie de recriminaciones a la escuela que llevan incluso a proponer irónicamente, como lo señalaba en la sesión anterior, proponer irónicamente que el vuelco a la realidad se da de manera virtual, es decir, eh, la manera como podríamos responder hoy a las necesidades del mercado y a las realidades concretas de la vida sería volcarnos sobre la virtualidad. De todos modos, yo comparto con ustedes aquí una imagen eh, que es muy curiosa. Y esta es una imagen que alguna vez compré yo vivía en una finquita, en una vereda en el municipio de Guarne,
Y entonces compramos un asador y el asador venía con unas instrucciones. Paréntesis. Por alguna razón eh, que yo llamaré eh, hilarante, por alguna razón muy curiosa, eh, en Colombia se proscribió el concepto de instrucción. No se puede usar. El vínculo de la palabra instrucción a cierta perspectiva técnico-instrumental del currículum hizo que se proscribiera el concepto de instrucción o que se redujera al espacio del SENA, ¿cierto? A ese espacio de educación técnica y tecnológica. Sin embargo, pues el concepto de instrucción en lengua española tiene una profunda carga histórica y evidentemente está relacionado con el concepto de enseñanza. Entonces, en la metafísica, no pocas veces ridícula, que ha signado la producción académica en pedagogía en Colombia, hemos construido de manera absurda una comprensión del concepto de enseñanza, casi místico, y hemos dado la espalda al concepto de instrucción, olvidando incluso que el sistema educativo en el siglo XIX en Colombia y en el mundo era sistema de instrucción pública, sistema de instrucción pública. Hecho este asunto, yo quiero volver aquí sobre una situación y es esta imagen en las instrucciones para armar el hornillo o, o, o esa cosa, como se llame, eh, estaba estaba esta imagen. Y cuando yo vi esa etiqueta de ruedas sobre una rueda, recordé el muy buen libro de Mirar la infancia de Saldarriaga Sáenz y otro autor que se me olvidó en este momento, donde ellos retoman, eh, donde ellos hacen históricamente una suerte digamos, una historia eh, de la enseñanza de primeras letras o la enseñanza primaria en la inflexión del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En ese libro de Mirar la infancia, que algunos historiadores han criticado porque se mira más la infancia que a los niños y están más preocupados por las leyes y la legislación eh, y la producción teórica de la época que por otros documentos, pero esa discusión, digamos, es vana en la medida en que los autores mismos expresaron desde el comienzo cuál era su intención. Y su intención era justamente hacer pues, aproximarse al saber de los maestros en ese periodo y con esa opción metodológica y con ese problema, pues apareció allí unos muy buenos capítulos que creo están escritos por el profesor Saldarriaga sobre Pestalozzi y sus lecciones de cosas, no como, debo decir también que ellos usan el concepto de apropiación sin ningún referente teórico. Dicen que fue que se les ocurrió con la profesora Zuluaga cuando estaban preparando el libro. Pero como sea, eh, ellos trabajan con el concepto de apropiación. eh, y lo que están haciendo allí es mirando cómo llegó las lecciones de cosas a Colombia. Y digamos que
con las lecturas que uno va haciendo con el tiempo, se va encontrando una situación problemática en didáctica y es justamente este problema en última instancia, mm, la reflexión didáctica es una reflexión sobre cómo mostrar el mundo, cómo enseñar el mundo, cómo mostrar las cosas, cómo indicar, cómo, bueno, podríamos encontrar una serie significativa de sinónimos al respecto, todos usados para ampliar el espectro de problemas, pero lo que no deja de ser curioso es que en esa mostración, en esa indicación, en esa enseñanza, se crea un mundo paralelo. Y ese mundo paralelo en el que se construye en el ámbito de la didáctica es un mundo en el cual, de un modo u otro, nosotros tenemos que dar razones de por qué le ponemos una cinta con la indicación de ruedas a lo que evidentemente es una rueda. ¿Qué se presupone allí? ¿Qué se presupone cuando yo le pongo una cinta donde dice rueda a una rueda? Se presupone que el que va a ver la rueda no sabe que es una rueda, que necesita una indicación escrita para identificar una rueda, que necesitamos una indicación escrita que diga rueda para que cuando leamos en el instructivo de cómo armar el horno eh, o el asador, como decimos en Antioquia, eh, poder encontrar la rueda, ¿cierto? Ha de decirse que en el instructivo para armar el asador está una imagen de la rueda, ¿sí? Por lo menos un círculo que en su dibujo semeja bastante al objeto que estamos mirando aquí en la fotografía. Por lo tanto, entonces se va creando una relación entre el modo de mostrar, lo mostrado, y en esa relación van apareciendo una cantidad de problemas bastante interesantes que tenemos que enfrentar aquí. Y entonces uno pues, se pregunta, ¿y si el que va a armar el asador no sabe leer, será que tampoco sabe qué es una rueda? Entonces no puede usar el instructivo. Es decir, ahí hay una serie de preguntas bastante singulares, pero lo más importante de todo, a mi modo de ver, es que cuando pensamos en didáctica, estamos ocupándonos de cómo eh, eh, qué es lo que necesitamos reflexionar, cuáles son los problemas que tenemos que afrontar cuando creamos en el discurso un mundo paralelo para mostrar otro mundo que suponemos real, para mostrar ese mundo real. Y generalmente el argumento que usamos para ello es que los niños no conocen. A la pregunta que uno diría es, eh, ¿qué niño no conoce una rueda? ¿Cierto? Pues ahora, y así no sepa leer, identifica que es una rueda. Pero esos problemas son los que quisiera aquí poner sobre la mesa. Ahora bien, yo quisiera que pasáramos propiamente, eh, no pasó. No, en ese momento. Ahí ya. Bueno. Ya, exacto, pero ya. Yo quisiera indicar aquí de manera fundamental es que para pensar una didáctica crítica, pues por supuesto nosotros, como señalaba en la sesión anterior, tenemos que tener en cuenta varias circunstancias. Dentro de esas varias circunstancias tenemos que tener en cuenta el origen de la pedagogía crítica y de la didáctica crítica
el origen alemán. Pero como también intenté señalarlo en la sesión anterior, yo no soy embajador de la cultura alemana, no tengo ningún interés de hacerlo. Y hermenéuticamente pienso que como lector, yo no tengo sino la posibilidad de aproximarme a las producciones culturales, académicas e intelectuales alemanas como como alguien que está en un contexto de apropiación, en el sentido de Roger Chartier. Es decir, eh, mi prioridad no es el purismo interpretativo, mi prioridad no es indicar con toda claridad cuál es el marco de referencia en el cual los pedagogos alemanes piensan sus problemas pedagógicos y didácticos en Alemania y el modo como lo hacen, si es histórico, hermenéutico, indicativo de las prácticas en términos empíricos o críticos. Yo más bien lo que intento señalar aquí es que como receptores, y también toda recepción es productiva, ¿sí? Eso nos lo enseñó la teoría de la recepción estética, también alemana. Pero, como sea, irónicamente, nosotros somos, eh, para nosotros es ineludible, absolutamente ineludible, el hecho de que estamos leyendo desde nuestro propio contexto. Y nuestro contexto es sumamente complejo. En su complejidad, nosotros debemos tener en cuenta, o como trataba de señalarlo en las sesiones anteriores, que lo que nosotros tenemos entre manos al ocuparnos de la teoría crítica y de la didáctica crítica es sumamente complejo porque esto hay que pensarlo en el contexto de la situación de violencia política que hemos vivido desde los años 50 del siglo XX en Colombia y el protagonismo de las ideas marxistas y liberadoras que han sido determinantes para pensar la insurgencia armada, la revolución, la conformación de utopías que han sido determinantes a la hora de pensar nuestro contexto social. O sea, el contexto de producción alemán es una cosa, en nuestro contexto de apropiación es otra muy distinta. ¿Tenemos elementos comunes? Por supuesto que sí. Tenemos autores, autoras, problemáticas, conceptos comunes, sí, pero no son lo mismo, ¿cierto? No son lo mismo. De hecho, una de las dificultades que nosotros tenemos es incluso la comprensión de la propia pedagogía. En Alemania la pedagogía es una ciencia, es un espacio académico de producción en la universidad y en institutos de producción académica, de investigación, de innovación teórica y práctica, en fin. Entre nosotros, pues tenemos una actitud diferente porque la pedagogía ha estado fundamentalmente, y yo diría que casi que únicamente asociada a la formación de maestros y a la práctica pedagógica en singular siempre, que sería la enseñanza del maestro. Entonces, digámoslo, son dos contextos muy distintos. Eh, eh, Aunque hayamos vivido la Guerra Fría, la vivimos de manera diferente, aunque hayamos tenido nexos entre los movimientos de izquierda, eso también es diferente,
aunque haya circulado autores de allá para acá y de acá para allá, eh, todas esas cosas, pues hay que mirarlas con mucha filigrana, hay que usar todas las estrategias posibles para pensarlas, historia de las ideas, historia conceptual, historia intelectual, historias comparativas, todo lo que usted quiera hay que hacerlo para que para que esa reflexión sea lo más adecuada posible. De todos modos, es muy probable que en el mundo alemán, en el contexto en el contexto de la discusión de la irrupción de la teoría crítica, uno de los mayores problemas sea el ajuste de cuentas con la ilustración, ¿cierto? Nosotros también vivimos la ilustración de manera tangencial o no tan tangencial, porque estuvo en el marco de la independencia de América y como nos lo ha mostrado el magnífico libro del profesor Renan Silva, Los Ilustrados de la Nueva Granada, por acá circuló esos ideales ilustrados, pero digamos que esa ilustración, eh, la ilustración en el caso nuestro, no, no puede ser interpretada de la misma manera que como en el caso alemán, sobre todo porque, entre otras razones, acá tenemos un comentario, permítanme, yo miro. Ah, eh, ya. Eh, Entre otras razones porque, pues, eh, no vivimos la ilustración de la misma manera y sobre todo porque los ideales de la ilustración que se ponen en cuestión en la teoría crítica, sobre todo específicamente en la escuela de Frankfurt, eh, em, está enmarcada en el contexto de un reevaluar la tradición europea a partir del acontecimiento Auschwitz, de repensar la posibilidad de reflexionar sobre la racionalidad, que a la postre Habermas llamará crítico, la racionalidad instrumental, técnico-instrumental, que determina la conformación del Estado, el predominio de la economía, en la comprensión del mundo vital, etcétera. Como sea, eh, eh, este par ordenado problemático de crítica e ilustración es determinante para las pedagogías y didácticas críticas, sobre todo si nosotros pensamos esa situación en términos, pues esto que genera en términos de que lo que está en juego es en la concreción de los ideales ilustrados en la creación del Estado, perdón, en la consolidación del Estado-nación moderno y sobre todo de la creación de los sistemas de instrucción pública que fueron determinantes para la organización estatal, para la organización estatal. eh, 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 Efectivamente, más que analogías, estas contraposiciones entre lo que ha acontecido acá y con Europa también hacen parte de una perspectiva crítica de la que espero decir algo, que es el asunto de la modernidad, colonialidad. Pero a mí lo que me interesa es, digamos, en términos generales, tratar de indicar que una aproximación a las pedagogías críticas y a las didácticas críticas parten
o deben partir de que, digamos, de una comprensión de un determinado modo de ver el mundo, de comprensión de esa dimensión de sentido y cómo esa dimensión de sentido se articula o no con las dimensiones, con las otras, con las esferas de la experiencia humana, eh, institucionales, etcétera. Porque, digamos, una de las mayores dificultades que tenemos en nuestro contexto es pensar, y lo podemos revisar en la literatura en lengua española, tanto en España como en América Latina, la idea de que la didáctica es un asunto meramente instrumental que nos muestra qué hacer en el espacio del aula y en el espacio escolar. Y entonces, en ese sentido, la didáctica parecería no tener, yo la pienso como disciplina, como ciencia, la didáctica no tendría por qué reflexionar sobre los aspectos macro de la sociedad, la cultura, etcétera, sino cuando ésta entra en contacto a través del aula con las nuevas generaciones. Y eso es sumamente problemático porque olvida que tanto los maestros en su formación como en su formación continuada y en su ejercicio, en última instancia, lo que están haciendo en el aula de clases es una suerte de sistematización y transmisión eh, implícita o explícita del mundo cultural, social, político, económico. Es decir, la praxis de enseñar, la praxis, en la praxis concreta de la enseñanza confluyen, como bien lo señala Klafki, y nos lo ha mostrado Velilla en Colombia, en esa praxis confluye todas las esferas del mundo vital humano, todas las diversas maneras como comprendemos la dimensión de sentido en que se construye nuestra visión conjunta de mundo. Entonces, apelar a que nos interesa a nosotros la ilustración, que nos interesa a nosotros la modernidad tardía, que nos interesa a nosotros el capitalismo tardío, qué nos interesa a nosotros el neoliberalismo, qué nos interesa a nosotros lo que Fischer llama capitalismo, realismo, perdón, capitalismo, realismo capitalista, ¿cierto? La tendencia que tenemos a crear, eso lo que indica es que ese realismo capitalista lo que nos plantea a nosotros es que no hay ninguna otra opción. Las cosas están así como están y no hay otra salida. Y si nosotros asumimos radicalmente esta forma de pensar de Fischer, pues en última instancia lo haría imposible en la contemporaneidad cualquier perspectiva crítica. ¿Cierto? Cualquier perspectiva crítica, porque nosotros estaríamos abocados a reconocer que efectivamente, y contrario a lo que muestra Fisher y Piketty y muchos otros, no hay ninguna opción, no hay ninguna opción. Y eso me remite a mí a otra situación pues, o perdón, a otros conceptos que son fundamentales en la didáctica y en la pedagogía crítica, que es lo de teoría tradicional y teoría crítica, de Horkheimer, que tiene un libro homónimo, donde él lo que nos plantea a nosotros, o un texto por lo menos, lo que él nos plantea a nosotros es que tenemos que mirar con atención lo que significa una teoría tradicional que parte del presupuesto de lo dado, es decir, la teoría tradicional mm, parte de lo dado, de los hechos, ¿sí? De lo que está constituido de ese modo y tiene que ser conocido y ese conocimiento
no tiene nada que ver con preguntarnos, como si sería una teoría crítica, preguntarnos si eso dado no es otra cosa que un proceso de reificación, de cosificación, un proceso de naturalizar o de naturalización de eso que damos como dado en la sociedad, en la cultura, y que asumimos como algo que es absolutamente ineludible y no puede ser pensado de otro modo, ni siquiera en clave histórica, cuando revisamos que no siempre fue de ese modo. Eso implica a su vez también una problematización de la relación entre teoría y práctica, ¿es cierto? Una relación entre teoría y práctica que también tiene que ser revisada como concepto fundamental de una didáctica y una pedagogía crítica. Y por lo tanto, entonces, como señalábamos en la sesión anterior, la manera como concebimos esa crítica y sobre todo, que fue algo que se quedó de la sesión anterior y que no mencionamos, eh, porque así soy yo generalmente, y es el problema de la emancipación. Y eso tiene que ver entonces, eh, digámoslo como para algunos pedagogos críticos como Mollenhauer, por ejemplo, y como Klafki también, eh, eh, y otros autores, la emancipación no es solamente no es sola, la emancipación no es solamente un problema para pensar desde una perspectiva crítica que algunos llaman como una suerte de revolución de mediada, ¿cierto? Como una suerte de aburguesamiento de las ideas revolucionarias marxistas del siglo XIX a partir de la concreción del socialismo real eh, o de, eh, y sus implicaciones violentas, sino que, digámoslo de esa manera, lo que se aspira, sobre todo a partir de la relectura del segundo periodo o el segundo momento de la teoría crítica, esa emancipación, digamos, esa emancipación se convertiría a su vez en un ideal formativo, ¿cierto? Es decir, casi en el caso de Mollenhauer, la emancipación sería la concreción de la educación, ¿cierto? La educación de suyo tendría que ser emancipatoria. La educación de suyo tendría que ser la educación de suyo, no solamente escolar, tendría que ser fundamentalmente emancipadora. Es decir, digamos, la emancipación no solo sería el resultado de un proceso social de radicalización de la democracia, o incluso ya no como emancipación, sino como liberación, y lo digo desde América Latina, como producto de una revolución, sino que la educación habría de entenderse en sí misma como emancipación, ¿cierto? Eh, yo no, digamos, el problema no es que sea digamos, el problema no es concebir la emancipación como un objetivo al que se tiene que llegar, sino concebir la educación y la formación como fundamentalmente emancipatorias, ¿cierto? Como emancipatorias. Eso implica que todo lo que, y eso es ya Marí, nuestra invitada que asiste, lo señalaba desde la sesión anterior y era, ¿no será eso supremamente problemático de proponer en una institución que no es propiamente emancipatoria de suyo, como la escuela?
proponer la emancipación, aunque sea como objetivo. Eso, eso tenemos que seguir pensándolo, tenemos que seguir reflexionándolo, porque, pues porque eso es lo que hacemos en pedagogía, aunque suene supremamente extraño. Eh, Voy a continuar, entonces, eh, voy a continuar entonces eh, con algunos asuntos que no mencioné en la sesión anterior tampoco. Por eso hice esto como reto tecnológico y también para tratar de ordenar eh, mi cabeza, que es tan desordenada. Entonces, digámoslo de esta manera, y es que lo que está en juego aquí es una comprensión de la modernidad, una comprensión de la modernidad, no solamente como instancia histórica, sino como una consolidación de un largo proceso que yo me atrevería a situar no en la misma línea que sugiere Enrique Dussel de 1492 como la irrupción del otro europeo, como el origen, digamos, como el origen de una modernidad, de la modernidad, de una comprensión de la modernidad, sino en 1492 también, además de la idea de Dussel, de lo que plantea Dussel, sino también porque en 1492, digamos, aparece el primer protoestado moderno. Y ese primer protoestado moderno es la España que expulsa el último rey, si mi memoria no me falla, Abderramán, el último rey de Granada, y se instaura eh, una idea nacional de España centrada fundamentalmente en aspectos religiosos y étnicos. Lo que se decía en esa época como cristiano viejo, ¿cierto? Es un cristiano viejo. En ese sentido, entonces, siguiendo indicaciones de las perspectivas moderno-coloniales y de algunos estudiosos de la teoría del genocidio y de perspectivas también del pensamiento judío, en 1492 se empieza a construir o a configurar la unidad nacional como una categoría fundamental y entonces, por tanto, la modernidad se configura alrededor de una idea de unidad, digamos, de Estado-nación, ¿cierto? Además del Estado-nación, la configuración de una forma de producción capitalista asociada a ese Estado-nación y otras características que van configurando una perspectiva determinada de comprender la modernidad y en la línea de Max Weber, leído por Habermas, una cierta forma de racionalidad que permite la estructuración institucional a partir de una comprensión científica del mundo, una organización de una institucionalidad racionalizada en términos de racionalización social, cultural, económica, política, y que configura eso que llamamos la modernidad. Eso es problematizado por la teoría crítica, por supuesto, pero también es importante para nosotros porque es en el seno de la modernidad y específicamente en ese largo proceso
que va de la consolidación de los estados-nación modernos. eh, en esa consolidación también, también hay un largo proceso histórico de una reconfiguración de la función de la escuela como parte esencial de la construcción de nación, de la naturalización de las formas de producción capitalista, de una escuela que está centrada en responderle también desde el siglo XVIII, desde Pestalozzi, responderle a esas formas de producción, etcétera. Y entonces, esa forma de modernidad y esa racionalidad moderna es la que va configurando un cierto modo de comprender la educación escolar, pero también la educación y la formación en la familia, en la iglesia y en los otros ámbitos y espacios educativos. Yo quisiera entonces poner sobre la mesa algunas características de lo que implicaría una pedagogía y una didáctica crítica y fundamentalmente en el marco de esa comprensión de la modernidad, eh, mm, que es en el marco de esa comprensión de la modernidad con todas sus complejidades, con todos sus cambios históricos, mirándolo en una perspectiva muy, muy amplia que nos ofrecen varios autores, varias perspectivas analíticas que estoy tratando de recordar y se me olvidó, pero bueno, porque en última instancia lo que está en juego en una perspectiva pedagógica y didáctica crítica es la comprensión o el modo como comprendemos nuestro mundo, nuestra visión de mundo, la cultura, la sociedad, etcétera, eh, cómo la vemos y cómo la ponemos o cómo construimos una perspectiva crítica frente a ella. En ese sentido, entonces, en ese marco de una comprensión de la racionalidad en la modernidad, una perspectiva de la didáctica crítica y de la pedagogía crítica, o sea, no solamente de cómo construir propuestas concretas para el aula, ¿cierto? O para el centro educativo o para el sistema educativo, eh, o para comprender la educación escolar, sino también en una perspectiva pedagógica y didáctica de producción de conocimiento. Es desde dónde nosotros producimos saber en términos didácticos y pedagógicos, o sea, como disciplinas académicas. eh, a mí me parece que es fundamental tener en cuenta el siguiente encuadre, y ese encuadre tiene que ver con que esa producción de saber en didáctica y en pedagogía crítica, en pedagogía y didáctica crítica, perdón, fundamentalmente pone en cuestión el concepto de neutralidad axiológica de la producción científica y sobre todo esa neutralidad axiológica como manifestación de un modo de ver la objetividad, ¿cierto? Lo objetivo sería aquello que tiene esa neutralidad axiológica valorativa, pero también una supresión de la subjetividad. Eh, el otro asunto tiene que ver con que si estamos en una perspectiva crítica, pues tenemos que lograr o ganar una oposición a la naturalización de la manera como comprendemos la sociedad, la cultura, ¿sí? Una oposición a la naturalización de lo social. Esto es así, ¿sí? La pregunta que más bien deberíamos hacer es por de carácter histórico problemático y es si cómo llegó esto a ser así, ¿cierto? Eh, eh, Cómo se constituyó, cómo se reificó, cómo se configuró esta forma ideológica, ideologizada de ver nuestro mundo como algo natural.
En ese sentido, entonces, una perspectiva crítica en pedagogía y en didáctica exige de quienes hacen pedagogía y didáctica y quienes pretenden en el aula también configurar una propuesta, exige reconocer el carácter político del conocimiento, ¿cierto? Reconocer el carácter político del conocimiento. Y en ese sentido, entonces, en una primera versión que es muy propia de la tradición marxista y sus posteriores relecturas en varias tendencias, reconocer que toda forma de conocimiento de suyo es una forma de conocimiento interesado y que develar esos intereses, ¿cierto? Es una apuesta fundamental, tanto de quien construye propuestas didácticas y pedagógicas como, y reflexión, como también de aquellos que están haciendo propuestas escolares y las de realización concreta de la enseñanza en una perspectiva crítica. Eso implica entonces que una pedagogía y una didáctica crítica, por lo tanto, tiene como objeto fundamental una crítica de la sociedad y en nuestro contexto, una crítica de las concepciones pedagógicas eh, eh, mm, que no, eh, digamos, de las concepciones pedagógicas y de currículum que configuran las políticas públicas, que configuran la manera de organizar y estructurar el sistema de educación pública, por ejemplo, y poner en cuestión todo ello. Eso sería para retomar entonces lo que veníamos señalando y no me ayudó mucho a organizar esto, pero bueno, continuemos. Fundamentalmente, entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior, lo que nosotros necesitamos, perdón un segundo, lo que nosotros necesitamos entonces es, como bien lo señaló el profesor Alberto Echeverry, creo que él construyó este concepto a partir de la lectura de Michel Serres o Serret, eh, pero como sea, a él lo llama la necesidad de construir unos paradigmas de traductibilidad, es decir, cómo vamos a poner a dialogar las tradiciones, perdón, cómo vamos a poner a dialogar las producciones de la pedagogía y la didáctica crítica en una perspectiva alemana, por ejemplo, con las perspectivas nuestras. Yo suelo presentarlo de la siguiente manera y es esto. Eh, yo espero que lo que voy a decir a continuación eh, tenga el debido impacto, ¿cierto? Tenga el debido impacto, porque lo que nosotros estamos aquí teorizando, conceptualizando, problematizando, eh, sería un absurdo que nosotros estuviéramos aquí hablando como si estuviésemos en la célebre torre de marfil de la que nos acusan a los académicos, ¿cierto? Que nosotros vivimos en las nubes, hablando de yo no sé qué cosas. Pero yo quiero ser muy claro en lo que está aquí, vea. Esto puede sonar en los últimos tiempos, hay unas voces muy extrañas que que bueno, con las cuales hay que discutir, hay que conversar, hay que dialogar. Yo también soy Javier Maciano. Ay, Dios mío. Perdón. Estos chistes internos son muy graciosos, pero bueno, no me río yo. Pero vuelvo sobre lo siguiente. Como señalé antes, nosotros no podemos pensar la pedagogía y la didáctica crítica, llamémosla como la llamemos. Educación popular, creo yo que es la forma más adecuada de hacerlo en Colombia.
la educación popular. Yo creo que hay que ser muy serios con lo siguiente. Hay, a ver, lo que ha pasado en los últimos 60, 70 años en Colombia es muy importante. O sea, la educación popular, la educación popular, la lectura que hemos hecho en Colombia de Paulo Freire está profundamente vinculado a movimientos educativos y movimientos sociales. Está vinculado a procesos de organización sindical magisterial, ¿cierto? O sea, cuando nosotros estamos hablando, o por lo menos yo, cuando estoy pensando en estos problemas, yo estoy pensando en la sangre derramada de muchos activistas sociales, de maestros y maestras que a lo largo de estas décadas sangrientas de nuestro país eh, eh, han dado y ofrendado su vida liderando procesos sociales. ¿Sí? Ahora los llamamos líderes sociales. Es el concepto que se ha promovido específicamente pues, de manera abierta en medios de comunicación y en discursos políticos, líderes sociales. Pero dentro de ese concepto de líderes sociales caben en los últimos años, en las últimas décadas, caben muchas, centenares de personas que han sido asesinadas eh, eh, en en el marco de la configuración de apuestas de educación popular. Centenares de personas que han tenido que pasar al exilio, centenares de personas que se vieron obligadas a tomar las armas y digo que se vieron obligadas y asumo la responsabilidad de decirlo, ¿cierto? Personas que no tenían en el horizonte de su vida, no tenían la pertenencia a un grupo armado como algo como una opción política, pero que la insania absoluta de las derechas nacionales eh, los llevaron a tomar esas decisiones. Eh, Eso suena muy extraño, muy exótico lo que estoy diciendo, pero lamentablemente pues estas canas y mi recorrido vital así me permite decirlo. Me permite decirlo. Últimamente eh, han aparecido cada vez más textos que nos permiten aproximarnos a la complejidad de lo que hemos vivido. Yo creo que el problema de la reconfiguración de la memoria histórica, no en el ámbito judicial o de la historia como disciplina que hizo la JEP, que está haciendo la JEP o que está haciendo o que hizo la Comisión de la Verdad, nos puede ayudar a nosotros a comprender y sobre todo para las personas que no son colombianas, comprender esta complejidad tan enorme
de lo que hemos vivido. Pero como sea, lo que yo quiero señalar es que, por ejemplo, yo voy a tratar de indicar lo siguiente. Los procesos de educación popular han estado vinculados a procesos revolucionarios, emancipatorios, populares, vinculados o no a procesos armados, vinculados o no a movimientos levantados en armas. Hay de todo tipo, pero lo único que es real, sí, lo único de lo que tenemos que tener en cuenta es que muchas personas han perdido la vida o han tenido que salir al exilio, ¿sí? O han tenido que tomar las armas. No lo digo de manera justificatoria, ¿sí? Yo simplemente quiero señalar aquí o poner sobre la mesa la emblemática figura de Estanislao Zuleta, la emblemática figura de Estanislao Zuleta, ¿sí? A quien yo recomiendo como una lectura de una pedagogía crítica. No porque Estanislao Zuleta diga cómo enseñar, no, sino porque él está pensando en términos de su peculiar perspectiva marxista, de marxismo y psicoanálisis, está tratando de pensar la educación filosófica, ¿cierto? Una educación filosófica. Sí, y también por lo que hizo en su biografía con los movimientos obreros y por el esfuerzo que hizo de comunicar eh, mm, los movimientos radicales marxistas colombianos con tendencias más universalistas. Pero hay un dato de la biografía de Estanislao Zuleta que es fundamental. O sea, Estanislao Zuleta tiene que salir del país porque lo amenazan movimientos radicales armados de izquierda, porque señalan que las ideas de Estanislao Zuleta deslegitiman la lucha armada y de derecha, ¿cierto? Y de derecha. No olvidemos, o sea, tuvo que salir al exilio Estanislao Zuleta. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando recordamos, digamos, yo siempre lo he tenido muy claro, yo entendí que esta sociedad estaba enferma, pero jarochis, o sea, completamente enferma, cuando tildaban de comunista al doctor Héctor Abad Faciolince por las labores que hacía en torno a la salud pública en los barrios populares, o también en el marco de la teología de la liberación. ¿Sí? Incluso movimientos que involucraban el teatro popular como una forma de manifestación, no solo artística, sino como una forma de manifestación y organización popular. ¿Cuántas personas no fueron asesinadas por eso? Entonces, cuando yo, por ejemplo, digo que el profesor Marco Raúl Mejía hace un esfuerzo muy grande y a mi modo de ver impropio, de conectar la teoría crítica alemana, que es profundamente elitista, ¿sí? Con la educación popular en Colombia y en América Latina, yo veo allí no un problema solamente teórico, que hay que reflexionar, ¿cierto? Sino un problema político y muy importante, y es un esfuerzo por poner a dialogar eh, la educación popular con otras perspectivas y también darle una altura académica universitaria que supuestamente debería alcanzar para algunos y que no fuera simplemente visto como una forma de manipulación de grupos armados, etcétera. Sí, aquí lo que está en juego es una cosa muy seria, muy seria, muy seria. Muchas personas, nosotros ahora, y me hago responsable de lo que voy a decir, nosotros ahora tenemos un primer gobierno de izquierda que irónicamente, en su afán de ser histórico,
Sí, en su afán de decir somos los primeros, los primeros, irónicamente desconocen toda la sangre derramada, desconocen todas las luchas sociales, desconocen a todas las personas que fueron asesinadas durante el conflicto con la irrupción de los grupos paramilitares. Lo desconocen. Entonces, o sea, nadie, excepto nuestro nuevo Mesías, había dicho nunca nada de nada. Eso no es cierto. Muchas personas, desde Camilo Torres, por ejemplo, el sacerdote, much- alguien que yo conocí, o de quien conocí historias, perdón, Diego Uribe, sacerdote franciscano, y muchas otras personas a las que yo tuve oportunidad de conocer o que compartí. Muchas de esas personas hicieron esfuerzos dramáticos, arriesgando su vida y perdiéndola o perdiendo o teniendo que irse en este tipo de cosas. Entonces, se necesitan paradigmas de traductibilidad, por supuesto que sí. La lectura que nosotros necesitamos de estos asuntos es fundamental, pero no podemos olvidar que está asociado, lo que está asociado a la reflexión crítica en pedagogía y en didáctica en Colombia, y es a la historia reciente, social y educativa, supremamente dramática. Todavía siguen asesinando a líderes sociales y muchos de esos líderes sociales son maestros y maestras, asesinados por todos los grupos armados. Porque lo que todo el mundo olvida es que la prioridad de los grupos armados es el control territorial. Y el control territorial, por ejemplo, y eso lo mostró la pandemia de una manera muy dramática, por ejemplo, hubo lugares a pocos kilómetros de Cali, que ahora todo el mundo levanta la voz asustado, que, ay, qué novedad tan grande. No, durante la pandemia, muchos niños y niñas no pudieron usar nuevas tecnologías para lidiar con la pandemia porque los grupos armados en el control territorial no les permitían usar teléfonos smartphone para que no tomaran fotografías y para que no usaran internet, ¿cierto? O sea, yo no estoy hablando o sea, no estamos aquí pues jugando en el gran castillo de la gran torre. No, no, no. Estos conceptos y estos problemas tienen una profunda raigambre en los movimientos sociales. Y eso que yo no he mencionado, por ejemplo, a los movimientos sociales afro e indígenas en el país, que por cierto sí han pagado con sangre todo este tipo de cosas y han propuesto alternativas educativas. ¿A qué costo? Eso es importante señalarlo. De todos modos, esos conflictos sociales son los que tenemos nosotros en cuenta cuando estamos hablando de pedagogía y didáctica crítica, sobre todo si nosotros partimos de un asunto central que yo puedo tener, o sea, y lo digo aquí, yo puedo tener todas las distancias del mundo con el grupo de historia de la práctica pedagógica, pero yo sí los leo, ¿cierto? Punto número uno. Y segundo, soy capaz de justipreciar los aportes que hacen de la misma manera que soy capaz de decir en dónde se equivocaron, ¿cierto? En ese sentido, digámoslo de esta manera, el movimiento pedagógico de los años 70, la configuración de un movimiento sindical que fue configurando la, que fue configurando lo que ahora conocemos como FECODE, las apuestas políticas sindicales, el vínculo con el movimiento de intelectuales de la educación que se iba configurando en los años 70 del siglo XX. Todo eso es fundamental.
tenerlo en cuenta a la hora de pensar esto. Y muchas de esas tendencias, por ejemplo, no de una perspectiva crítica, pero digamos, también leyeron a Habermas. Me refiero al grupo Federici o grupo de Antanas, ¿cierto? También leyeron a Habermas. Pero como sea, en ese espectro de producción académica colombiana, es importante señalar que el profesor Alberto Martínez Boom, Noguera y Castro eh, no se equivocaron en el juicio que hicieron a la tecnología educativa que se impuso en los años 70 en Colombia, porque esa tecnología educativa configuró el sistema educativo nacional en Colombia en una perspectiva técnica del currículum, en una perspectiva técnica del currículum, una perspectiva que daba la espalda o que presuponía que los contenidos escolares eran neutrales axiológicamente, no decían nada valorativo sobre el mundo y que esos contenidos eran simplemente eso, contenidos escolares, aún los de ciencias sociales y humanas, ¿cierto? Aún los de ciencias sociales y humanas. ¿Sí? Y entonces, el análisis que ellos hacen en su libro de modernidad, currículum y modernidad, esos análisis que ellos hacen ahí son fundamentales para enfrentar el currículum técnico. Sacaron conclusiones impropias, como cuáles, creer que todo el currículum era el currículum técnico. Ese sí fue un error garrafal. Porque hay otras, como veremos posteriormente, otras tendencias del currículum que son tendencias críticas del currículum, ¿sí? Tendencias críticas del currículum. Entonces, indicar, señalar, mostrar, ¿sí? Que ese libro fue muy importante para poner en cuestión desde una perspectiva crítica Foucaultiana, o, llamémoslo una izquierda Foucaultiana colombiana, ¿sí? Y también en la línea de Stanislao Zuleta, que está muy presente en la forma de concebir la resistencia a esa tecnología educativa que se impuso en Colombia en los años 70. Pero es importante indicar entonces que olvidamos otras tendencias, como espero mostrar posteriormente. De todos modos, lo que está en juego, y aquí creo yo que es fundamental establecerlo, lo que está en juego es una crítica radical a lo que conocemos como neoliberalismo, y que poco a poco se fue configurando como una apuesta incluso constitucional, ¿sí? Incluso constitucional. O sea, la Constitución de 1991, y por lo menos en el ámbito educativo es absolutamente claro, y en el ámbito de la salud también lo era. La Constitución del 91 fue, como todo en la vida, garrote y zanahoria, ¿cierto? O sea, zanahoria, eh, los mecanismos jurídicos que se dieron para la participación ciudadana, pero garrote, la comprensión de las instituciones sociales que dejaron de ser servicios, perdón, dejaron de ser derechos y se convirtieron en servicios tercerizables, monetarizables, ¿sí? Entre ellos la educación. Y poco a poco, lo que para Habermas era un horizonte en los años 80 del siglo XX, lo que era un horizonte en los años 80 del siglo XX, eh, eh, se va configurando como una dramática realidad. O sea, Habermas en los años 80 señalaba que había que hacer todo lo posible para que el mundo de la vida humana no estuviese totalmente determinado por la racionalidad técnico-instrumental de la economía, por ejemplo. Ahora ya vemos que no es así. Ahora vemos que el miedo de Habermas se ha hecho una completa realidad, ¿sí? Se ha hecho una completa realidad. Entonces, perdón un segundo, yo eh, veo necesario, necesarísimo, eh, que nosotros nos apliquemos a la aproximación
Veo que no ay, qué vaina. Pero tenemos un próximo encuentro el jueves para hablar de Klafki y si no me alcanza el tiempo. Pero eh, si ve, me interesa la didáctica, pero soy muy mal didáctico. No organizo el tiempo. Qué vaina. ¿Tienen ustedes alguna pregunta hasta aquí? ¿Quieren decir algo? Logré dormirlos, que era mi objetivo, en venganza por madrugar tanto. ¿Hay alguna pregunta? Mari, si estás todavía ahí, estas referencias a la realidad colombiana, ¿te parecen de qué tipo? No sé. No, no hay ninguna pregunta. Aló, aló, aló. No veo manos levantadas. Pero está, alguien que diga que está despierto y yo creo que son todos. Y que no sea Laura. Para Isabel. ¿Ibas a decir algo o estás indicando que estás despierta? No, iba a hacer, bueno, yo tengo dos preguntas. Una que está más que tiene más relación con lo que hemos visto hasta ahora, o más bien en esta clase, y es la crítica que se le hace a la racionalidad. Tal vez ahondar un poco más en ello, como a qué tipo de racionalidad se le hace la crítica y a qué tipo de racionalidad se le hace una defensa también, tanto desde la teoría crítica como desde la didáctica crítica. Esa es una de las preguntas. Sí. Y por otro lado, algo que mencionó usted, creo que en la primera sesión que dio, y es la diferencia entre didáctica y teorías curriculares. Creo que la mencionó, pero tampoco ahondó mucho en ella, entonces quisiera preguntar por cuál es la diferencia, porque dentro de las teorías curriculares también se hace una pregunta, digamos, en términos amplios, por qué enseñar, pero al mismo tiempo, por qué se enseña eso, para qué se enseña eso. En fin, entonces no tengo muy clara la distinción. Además, en el libro que estamos leyendo, que creo que es de Rojas, en algunos casos él equipara también las teorías curriculares con la didáctica. Entonces, quisiera saber cuál es la diferencia entre ellas. María Isabel, muchas gracias. Tus dos preguntas son maravillosas. La pregunta por la comprensión de la racionalidad que está aquí en juego, que es y la comprensión de la diferencia entre didáctica y currículum. Eh, Son dos muy buenas preguntas. Lo primero que te tengo que aclarar es lo siguiente, mira. Rodríguez Rojo, que es el autor del libro de Hacia una didáctica crítica, que fue el que yo les envié para que miraran, Rodríguez Rojo escribe en español, ¿cierto? Mira, él estudió en Alemania y sabe alemán, y por mucho que haya estudiado en Alemania y sepa alemán y lea a los autores alemanes, cuando escribe sobre pedagogía o escribe sobre didáctica, sigue inmerso en ese problema que tú señalas muy bien. ¿Cuál? Co- Confunde didáctica con currículum, pedagogía con didáctica y currículum, y lo que es peor, que es a mi modo de ver más problemático, y es que no logra distinguir dos niveles, por ejemplo, en la didáctica. Una cosa es hacer una propuesta didáctica para enseñar algo, ¿cierto? Y otra cosa es la reflexión que se requiere para poder hacer esa propuesta didáctica. O sea, incluso la realización de esa propuesta didáctica. Digamos, hay como dos niveles. No es que exista un teórico de la didáctica y un práctico de la didáctica. No es así. ¿Por qué? Porque lo que yo he tratado de mantener y de defender aquí es que hay una relación entre lo que acontece en el aula, las decisiones que el maestro toma en el aula y la manera como el maestro comprende y concibe el mundo. Es decir,
Yo lo que estoy tratando de decir en términos de Martínez Rojo es que esa esfera macro, esa comprensión social y de la cultura que tiene el maestro, el equipo de maestros, eh, afecta o está en profunda relación con lo que aparece en la microesfera del aula, ¿cierto? Hay una relación. Eso es un primer punto que quisiera señalar. Pero efectivamente Rodríguez Rojo tiene ese problema. ¿Cuál? Confunde, como en lengua española todos confundimos el asunto. Confundimos didáctica con currículum y con pedagogía. Entonces, ahí tenemos un primer problema. Tú preguntas por la diferencia entre didáctica y currículum. Yo voy a tratar de presentártela de la siguiente manera. Y es que, eh, o sea, mira tú una cosa irónica. La fallecida, la malograda en su juventud, profesora Sandra Herrera, quien no pudo terminar sus estudios en Alemania debido a su fallecimiento. Ella, antes de viajar a Alemania a hacer sus estudios doctorales, estuvo revisando los desarrollos de la última, tercera y última misión pedagógica en Colombia, que se realizó en los años 60 del siglo XX. Irónicamente, lo encontró, lo encontró, lo que ella encontró es que la tecnología educativa o la tendencia curricular técnica llegó a Colombia en esa tercera misión alemana por el lado de la educación física. Y las primeras propuestas de tecnología educativa y todo lo que eso implicaba, una comprensión del aprendizaje centrada en el conductismo, etcétera, por esa tercera misión pedagógica alemana. ¿Por qué? Porque una consecuencia de la derrota alemana durante la Segunda Guerra Mundial fue que en el lado de la República Federal Alemana, o sea, Alemania quedó dividida en dos, la República Democrática bajo la esfera de la Unión Soviética y la República Federal Alemana bajo la esfera de los aliados o de Occidente, que solía llamarse. Eh, Se solía llamar en nuestra lengua Alemania Oriental y Alemania Occidental. Entonces, en la República Federal Alemana, digámoslo, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo una preocupación por lo que se llamó procesos de desnazificación. Los procesos de desnazificación son históricamente muy complejos de, de tratar. Yo suelo hacer una caricatura, pero es solamente una caricatura. Y es decir, que, que deplorablemente esos procesos de desnazificación terminaron simplemente siendo como meros procedimientos formales burocráticos, ¿cierto? En términos eh, pues, certifique que usted no estuvo del todo de acuerdo y que tenía algunas distancias, ¿cierto? Entonces, digamos, esos procesos de desnazificación fueron muy complejos. Pero también los aliados, y eso ya venía incluso dentro de la esfera de la reflexión de la teoría crítica, como problematización de la idea del sujeto autoritario, ¿cierto? ¿Cierto? Cómo surge el sujeto autoritario? Eh, esos, la pregunta, digamos, empezaron a hacerse la pregunta y es una pregunta bastante curiosa porque lo que más o menos se decía es,
si los alemanes, que son tan cultos, que han producido tanta filosofía, tanto arte, tanta literatura, cómo fue posible que se le sumaran a, a Hitler en el nacionalsocialismo? Y entonces, digamos que hubo dos movimientos paralelos. Uno, en la comprensión filosófica del fenómeno del ascenso del nacionalsocialismo, en lo cual fue protagonista la teoría de crítica, en la medida en que creían que Auschwitz era la concreción de una forma de comprender la racionalidad moderna, una manera de comprender la razón en términos técnico-instrumentales, que los campos de concentración se habían convertido en industrias de la muerte al modo de la producción fordista de, de, de la Ford de producir carros, ¿cierto? Y entonces empieza un ejercicio intelectual de tratar de comprender eso y entonces empiezan a echar hacia atrás y entonces dicen, ¿quién propició el nazismo? Heidegger. Entonces los lectores de Heidegger franceses dijeron, no, tampoco. Y entonces empezaron a echar para atrás. Nietzsche, ¿cierto? No, 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 Nietzsche no. Entonces, Hegel, no, 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 Hegel tampoco. Kant, etcétera. Y lo llevaron hasta Descartes en términos filosóficos, ¿cierto? Porque si la infamia de Auschwitz se produjo por la concreción de una racionalidad técnico-instrumental, una manera de comprender la razón, ¿cierto? Eh, técnico, instrumental, una manera de comprender la ciencia, el conocimiento, etcétera, llegó hasta allá. Entonces, si el papá del pensamiento moderno es Descartes, entonces él debe ser el responsable de eso. Eso fue una discusión enorme, todavía. Y hay otra perspectiva ya más concreta y era la pregunta de cómo era la educación alemana que permitió que, que ascendiera el nacionalsocialismo. Y ahí fue donde apareció la figura del sujeto autoritario, ¿cierto? Del autoritarismo, del carácter autoritario de la educación alemana. De eso acusaron enormemente a la pedagogía de las ciencias del espíritu por propiciar un nacionalismo enfermo, ¿sí? Y una comprensión del destino alemán y de la historia del pueblo alemán, etcétera. Supremamente problemático. Y entonces en ese sentido dijeron, por lo menos los aliados en la esfera en la Alemania occidental, porque la Alemania oriental fue otra, ellos dijeron que había que cambiar la educación, que lo que producía a ese sujeto autoritario era la educación en la escuela y la educación escolar. Y entonces lo que ellos dijeron era que había que cambiar la educación alemana para que dejara de producir ciudadanos obedientes. Kant en dos libros que se llaman Antropología en sentido pragmático, posterior a la crítica de la razón pura, y uno que se llama Las observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime. Kant caracteriza a los españoles por esto, a los franceses por esto, y a los alemanes los acusa de ser fundamentalmente obedientes, siervos, Knecht, ¿sí? Siervos. Entonces, eso sirvió para producir el relato que contribuyó a que en Alemania se implementara el el currículum en la versión norteamericana. Y entonces, como ya les había dicho en la sesión anterior, en el debate sobre el método, en el debate sobre el positivismo, Adorno, ¿cierto? Adorno y Habermas, su alumno en los años 60 y 70, 60, empieza a decir, bueno, sí, pues, pero Alemania no es solamente autoritaria, Alemania no, el pensamiento alemán no es solamente un pensamiento de derecha, sino que también hay una tradición de pensamiento de izquierda, marxista, etc. Y fue así entonces
cómo empezó a mostrar que las ciencias sociales, pues las ciencias sociales alemanas no tienen por qué plegarse a esa forma positivista de hacer ciencias sociales y dentro de ello cayó la pedagogía, ¿cierto? O sea, la pedagogía como ciencia, pero también la comprensión de la educación. ¿Y eso en qué significaba? Entonces, lo siguiente, para responderte, María Isabel. Klafki señala, Klafki señala algo muy importante. O sea, recuerda que estamos moviéndonos en una lectura de apropiación. Ay, caramba, el tiempo. En una lectura de apropiación y de nosotros leemos lo que se produce en otro contexto. La lectura nuestra siempre es productiva. La recepción nunca es pasiva, sino que reelaboramos, etcétera. Yo quiero señalarte lo siguiente, mira. Klafki indica en el mismo ensayo que comentamos en la sesión anterior, que se llama Sobre la diferencia entre didáctica y metódica, Klafki dice eh, que tanto la didáctica como la metódica se ocupan de pensar la enseñanza y el aprendizaje. Pero la diferencia entre didáctica y currículum, por lo menos en ese momento, en los años 70 del siglo XX, por lo menos no es así ahora, la diferencia entre los dos es que en la didáctica el problema central no es el diseño de la enseñanza. O sea, mientras que en el currículum, en ese momento, la preocupación era el diseño, ¿cierto? De la realización concreta de la enseñanza, la selección de contenidos, la selección metódica, etcétera. Lo que dice Klafki es que la didáctica, desde una perspectiva de la formación, mira el problema de una manera mucho más amplia, ¿cierto? Eso es lo que, no sé si responde a tu pregunta, María Isabel. Sí. Sí, pues como para ese momento, sí, pero también teniendo en cuenta que las teorías curriculares han ido ampliando su perspectiva y entonces se preguntan, por ejemplo, por las condiciones sociales y culturales que hacen que el currículum se desarrolle de cierta forma u de otra, em, o teniendo en cuenta también las perspectivas críticas del currículum, pues teniendo en cuenta que esas reflexiones alrededor del currículum se han ido ampliando, ¿esa diferencia sigue siendo así o también se ha ido transformando en la medida en la que cada una de sí, cada una, digamos, de las esferas, pues tanto las teorías curriculares como la didáctica han ido transformando? ¿O ya es Efectivamente, necesario repensar esa distinción entre currículum y didáctica? También efectivamente. pensándolo a la luz de lo que mencionabas en algún momento, y es que las tradiciones dentro de la pedagogía no son, digamos, tan cerradas o no necesariamente son una por un lado y otra por el otro, sino que también se puede hablar de cierto diálogo entre la tradición anglosajona o lo que ya denominamos así, en el que se ha desarrollado el currículum y la alemana que tiende pues más a la didáctica. El diálogo existe y cada vez es mayor porque las problemáticas se van subsumiendo las unas sin las otras. El diálogo existe también porque, como recuerden que la lengua franca de la ciencia ahora es el inglés, ¿cierto? Como era el latín antes. Entonces muchos, y ustedes lo van a observar, muchos pedagogos alemanes que escriben en inglés también tienen problemas para hablar, por ejemplo, de la formación, de la Bildung, ¿cierto? Tienen problemas para ellos mismos escribiendo en inglés o traduciendo del alemán al inglés. Pero efectivamente la noción de currículum se ha ampliado muchísimo e incluso, por ejemplo,
a mí me llama mucho la atención esta definición que da Painter de currículum. Dice, el currículum lo es todo. Curriculum is everything, ¿cierto? El currículum lo es todo. Eso es supremamente complejo de afrontar. Pero, digámoslo, yo te invitaría, María Isabel, y a todos los asistentes acá, es que pensemos la didáctica y el currículum como dos esferas de producción sobre la enseñanza y el aprendizaje que se van encontrando, van dialogando poco a poco, pero que tienen unos marcos de producción cultural distintas, ¿cierto? El currículum en lengua y cultura inglesa y la didáctica en lengua y cultura alemana. Eso no sé si ayuda en algo, por lo menos a mí me sirve para orientarme cuando leo, pero, pero ambas tienen esa circunstancia. Yo me atrevería, eh, yo quisiera señalar algo aquí también, ustedes dirán, qué pena que, que lo diga así como de manera tan radical, pero es que, vea, hay algo muy gracioso y es que este no es el único caso. O sea, normalmente nosotros en pedagogía creemos que el enredo es solamente de nosotros. Yo simplemente quisiera dar un ejemplo en otra área del saber donde se vive una situación semejante. Y eso tiene y esa situación semejante es entre semiótica y semiología. Semiótica y semiología. Eh, si usted lee franceses, dicen semiología. Si lee a Umberto Eco, que es italiano, pero es un lector de Charles Sanders Peirce y de Morris, de Charles Morris, etcétera, ustedes van a encontrar que se habla de semiótica. ¿Son iguales? No. ¿Se diferencian? Sí, no tanto como uno quisiera. O sea, no es el único caso el que pasa entre didáctica y currículum, entre didáctica y currículum. No, también pasa, por ejemplo, en esto. Eh, claro, a mí me interesa mucho la filosofía del lenguaje y entonces también me veo abocado a estos problemas de semántica, pragmática, sintáctica, semiótica, semiología, ¿cierto? Que tienen que ver con la teoría de los signos, ¿cierto? Pero no es el único caso. Yo sé que mal de muchos consuelo de tontos, pero nos ayuda un poco a orientarnos. Lo de la racionalidad, te lo quedo debiendo para poder empatar con otra cosa, si me lo permites, María Isabel, con tu venia. Juan, y también hay unas preguntitas por ahí, unos comentarios en el chat muy interesantes que, Ah, que voy a, voy a sí, mirar. si quieres los Ah, vas bueno. leyendo y te digo, Juan, que algo que he valorado mucho de estas lecciones de pedagogía clásica, de los eventos que hemos tenido en el pregrado, a los que hemos sido invitados y de este curso, es que a partir de los discursos del otro, de estas otras personas que nos han acompañado de otros países, México, Brasil, España, lo que yo por lo menos he notado es como es como la confirmación de lo que acabas de decir, y es que no somos tan distintos, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de esa pedagogía alemana, la didáctica desde la concepción alemana, no estamos hablando de que toda una área geográfica piensa exactamente lo mismo acerca de las categorías pedagógicas. De hecho, creo que ahí lo está planteando Mari, ¿cierto? Y por eso, pues, es que ustedes en algunos espacios hablan de que no se puede necesariamente hablar de tradiciones, ¿cierto? Sino que así como en Colombia, en los distintos países hay diferentes enfoques, tendencias o teorías, y eso yo me he dado cuenta en estos espacios compartidos. Por ejemplo, en España los colegas también hablaban de educación, de formación integral. María nos está diciendo que allá también
el núcleo de la discusión en educación es los objetivos del desarrollo sostenible, igual que acá. Es decir, no, tenemos más en común de lo que pensamos y a veces a través de los textos uno pues no es capaz de dimensionar eso como si ha sido posible confrontarlo aquí en estos espacios de interlocución con otros colegas de diferentes países. También compartimos el mismo problema de que utilizamos como sinónimos categorías pedagógicas, de que adaptamos los eslogan nacionales e internacionales para hablar sobre la educación, etcétera, a pesar de esas históricas corrientes teóricas. Solamente quería como añadir que he valorado como mucho eso de todos estos espacios compartidos. Ya. Vea, yo quisiera, Laura, en la línea de lo que tú estás señalando, decir lo siguiente, y es que a mí lo único que yo quiero es mostrar problemas y caminos para que alguien más joven, más simpático, emprenda, investigue, busque, se oriente. Es simpático. Sí, pues que haya algo, que mostrar la efervescencia del debate. Porque es que cuando uno se concentra exclusivamente en, dígame qué tengo que hacer, eso no ayuda a la reflexión ni a la problematización. ¿Sí? Es mostrar los debates. Yo quisiera, con respecto aquí a lo que nos señalan en el chat, yo justamente, profesor Juan David, estoy leyendo el libro que usted recomienda que se llama Hombres de Ideas entre la Revolución y la Democracia de Sara Jaramillo. Es un magnífico libro eh, porque es que nosotros estamos en deuda con Estanislao Zuleta y con los pensadores nuestros, sobre todo con Estanislao Zuleta, en una lectura más sistemática e histórica de su obra, que vaya más allá pues de lo laudatorio y celebratorio, y que pues, se ponga en discusión lo que ellos, sobre todo Estanislao Zuleta planteó. A mí me parece fundamental. Y también eh, que es importante señalar, no solamente el contenido del libro, ¿cierto? O los dos autores que están allí, eh, eh, digamos, expuestos a Rubla y Zuleta, sino la metodología de investigación que usa la profesora Sandra Jaramillo, que es muy interesante porque es que cuando nosotros leemos filósofos alemanes o filósofos franceses o filósofos de un lado, nosotros leemos sus libros, ¿cierto? Entonces, como nuestros autores criollos, de apellido Zuleta, Rubla, Jaramillo, González, Pérez, Ramírez, y si queremos ser más radicales, Hakanamijoy, ¿cierto? Entonces, claro, hay, esas experiencias de lectura son muy interesantes y la metodología que usa la autora Sandra Jaramillo es muy importante. Yo también recomendaría, bueno, pero lo digo de manera muy respetuosa y con toda la seriedad del mundo, hay un libro que para mí es el límite hermenéutico. Es el límite hermenéutico. No entiendo ni papa. Está escrito en español, pero fue escrito por Manuel Quintín Lame, líder indígena del Cauca, el hombre que se educó en la selva. Para mí, o sea, yo necesito leerlo por ahí unas 244.000 veces para decir, ay, qué libro tan interesante, porque es que de verdad es mi límite hermenéutico, porque ahí hay mucho, pero yo no sé qué es, no lo logro ver. Y es El hombre que se educó en la selva de Manuel Quintín Lame. Y también los trabajos que ha hecho Joan Rapaport, una antropóloga sobre Manuel Quintín Lame, son fundamentales para poder aproximarnos a esto. Eh, Alguien que se llama profesor dice que no obstante seguimos colonizados en educación y pedagogía en Colombia. Yo creo que yo vea,
Yo solamente voy a decir esto. Las, la agenda de la reflexión pedagógica y didáctica en Colombia, la agenda la da las políticas públicas internacionales. Y así como Marí nos cuenta que en Alemania hay una fuerte tendencia a la educación para el desarrollo sostenible, ¿cierto? Y que a ella le parece muy curioso que sea también, o sea, el desarrollo sostenible esté pensado en términos nacionales y que no estemos todos vinculados a ello, todos los humanos concernidos en ello. Pero yo quiero aclarar algo, mire. Eh, no podemos olvidar, pues yo lo voy a decir así, el criterio de cientificidad contemporáneo, muy horrible, o sea, el criterio de demarcación entre lo que es científico y que no lo es, que hace rato no era debate, objeto de debate en filosofía de la ciencia, ya se resuelve de manera fácil, es qué se financia y qué no, ¿cierto? Así de horrible de qué decir, qué se financia y qué no. Es científico lo que se financia, no es científico lo que no se financia. Yo no estoy diciendo que tenga que ser así, estoy diciendo que esa es la tendencia contemporánea. En gobiernos de derecha, en gobiernos de izquierda y en entidades transnacionales que financian la investigación en educación y en otros ámbitos. Es horrible decirlo de esa manera tan radical. Pero yo quiero señalar lo siguiente. Eh, ¿Estamos colonizados en Colombia? Sí. ¿Pero por la producción académica de colegas de otros países? No, porque nos ayudan a pensar y nos ayudan a construir perspectivas críticas. Por ejemplo, las reflexiones de la filosofía de la liberación, las lecturas de Marx, las relecturas de Marx, las perspectivas populistas de los populismos de izquierda en América Latina, como radicalización de democracia. En fin, hay muchas cosas, muchos autores que vi, pues, es decir, no vamos a leer a Chantal Mouffe porque es francés. Pues eso sí, perdónenme, lo, lo siento mucho, ¿cierto? Yo necesito comprender ciertas cosas y no me importa dónde nació la persona. Ahora bien, lo que sí resulta problemático, y en eso sí quiero ser muy claro, es que las políticas educativas son transnacionales. Colombia, al firmar el acuerdo de participación en la OCDE, que tiene el flamante objetivo de llamarse la Comunidad de las Buenas Prácticas. ¿Cierto? Eh, al, al Colombia firmar un acuerdo y pertenecer a la OCDE, acuerdo que fue votado positivamente por el actual primer presidente de izquierda. En fin, como sea, Colombia se somete a los parámetros de la comprensión de la educación que ofrece la OCDE. Y también por la vía de la UNESCO, todos los ámbitos de la educación están determinados por estos organismos multilaterales de colaboración que terminan determinando qué se financia, qué no se financia, qué llega a las escuelas y qué no llega a la escuela. Eso sí es mucho más problemático. Y eso sí, yo creo que ahí sí hay procesos que tenemos que pensar desde una... Ah, mira tú, Mari, qué interesante lo que nos cuentas aquí, que nunca has podido asistir a un seminario sobre Paulo Freire en Alemania. Sería interesante.
Y hay bastantes profesores latinoamericanos en Alemania. Bueno, sí, te invitamos a que conozcas a Pablo Freire aquí con el profesor Diego Muñoz, con el profesor Carlos Ernesto Noguera y con los otros colegas que me van a preceder en la palabra. Es un autor, eh, Lawrence Stinghouse, que es un teórico crítico del currículum, perdón, un teórico del currículum. Lawrence Stinghouse llamaba a Paulo Freire el último pedagogo sistemático, el último gran pedagogo sistemático. Bueno, eh, yo, yo quisiera terminar por hoy eh, con lo siguiente, porque debo, por suerte sí por internet, pero debo asistir a una reunión a las 10 de la mañana. Yo simplemente quiero decir que nos vemos el próximo jueves, continuamos con y retomamos varios elementos que están aquí en juego y, y bueno, pues, no me toca otra cosa que despedirme si no hay otra pregunta que esté aquí entre... Y les quedo debiendo estos 5 minutos, pero de verdad que tengo que prepararme para la otra sesión.